¿Qué pasaría si yo te dijera que todo lo que conoces sobre la palabra gótico es una mentira? ¿Qué pasaría si te dijera que hace menos de 50 años gótico no era asociado con un estilo de música pesada, tonos oscuros o películas perturbadoras de Tim Burton? Pues bien, hoy te trataré de compartir una pequeña parte de la historia de la humanidad que ha sido malinterpretada y distorsionada por la cultura popular. Para cuando termine este video, espero que no continúes diciéndole gótico al emo del colegio que se echaba pestañina y sombra negra en los ojos. Damas y caballeros, con ustedes el arte gótico. La Edad Media fue un periodo muy loco para la humanidad. A pesar de que podríamos ver cientos de subestilos y mini periodos artísticos, cualquier historiador que trate de resumir este periodo de 1000 años va a reconocer simplemente 3 en lo referente a los artísticos arquitectónicos. El que inició toda una era, el bizantino; el que inspiró todo lo que significaría la Edad Media en forma, el románico; y el que consolidó el oscurantismo y la medievalidad, el gótico. Hoy nos compete el tercero y más maduro de estos estilos, cuya producción existió desde el siglo XII hasta el XV o XVI dependiendo del país. Este marcó un antes y un después en la historia del arte y la arquitectura y es el que origina todo este mierdero que hoy en día conocemos con vampiros, maldad y oscuridad. El nombre de este periodo artístico se originó en una Europa oriental, con una sociedad germánica conocida como los godos, divididos en dos facciones, los visigodos y los ostrogodos. Pero no quiero aburrirlos, la única razón por la que traigo a este pueblo, que sentaría las bases de la cultura medieval del occidente de la humanidad, es porque cuando se refieren a godos, todo es denominado gótico. Su idioma era la lengua gótica, su escritura era compuesta por el alfabeto gótico y como era de esperarse, no, la verdad no, el arte gótico no viene de los godos, pero sí se denominó el arte gótico con una intención peyorativa, como todos los grandes estilos artísticos. ¿Recuerdan esa pequeña clase que les di de impresionismo? Lo mismo pero con clérigos en vez de pintores y con godos en vez de impresionistas. El punto es que el origen de la palabra gótico no está en lo oculto, oscuro, mágico o nada que se le parezca. Iniciamos con una cantidad de rubios feudalistas que se fueron a la guerra con la mitad de los reinos e imperios existentes en aquel entonces, incluyendo al romano occidental. Ahora bien, porque hoy en día existe esta confusión con el término. Simple, la culpa es de Batman. Mentiras, pero indirectamente sí, el superhéroe más popular del mundo puede tener un poco que ver con esta deformación de la historia. Volvemos a la Edad Media, era el siglo XII de la humanidad y las escuelas artísticas estaban 100% en manos de la iglesia y todo su clero. Los pintores, escultores y constructores eran miembros de esta enorme organización política y el estilo románico ya estaba pidiendo una revisión en términos conceptuales. Para entender el componente abstracto del gótico debo introducirlos brevemente a su estilo predecesor, el románico. El románico a grandes rasgos, por lo menos en la arquitectura, era un estilo mayormente dedicado a la construcción de iglesias muy grandes para su época, con forma en su planta de cruz griega o latina. Este estilo sentó casi todas las bases para la construcción de templos cristianos que seguimos teniendo hasta el día de hoy, pero por lo arcaicos de sus métodos constructivos, sobre todo en lo que a estructura compete, eran edificios muy herméticos, oscuros y claustrofóbicos. Poniéndome a pensar, la palabra que deberían usar para el estilo de Tim Burton no es gótico, es románico. ¿Se imaginan? The Cure tocaba rock románico. Batman es el guardián de Ciudad Románica. Este último es más posible en un mundo paralelo del multiverso. Pues la oscuridad de estas iglesias no era intencional. La construcción de edificios altos era difícil y requería de la máxima integridad estructural de los muros y pilares para sostener semejantes espacios libres por medio de contrafuertes en los costados. Así que era casi imposible abrir ventanas sin que el edificio se viniera abajo con los métodos más utilizados para sostener vanos, arcos de medio punto y bóvedas de cañón, que solo son la sustracción de los mismos arcos. O cuando has visto una pirámide de la antigüedad con ventanas. Pero llegando a una cantidad de cambios al mundo que obligaron a los católicos a reformular sus formas de representar a la divinidad, los feligreses y los mismos miembros de la estructura política interna de la iglesia empezaron a formar grupos y escuelas diferentes a lo que se había enseñado por tradición. Así que empezaron a pensar en formas de hacer más grandes e imponentes las iglesias, integrándoles conceptos a las construcciones que les permitieran recordarle a todos los mortales que Dios no estaba a la altura ni a las proporciones de ellos. Retomaron los escritos de
Pseudo Dioniso, un clérigo y místico bizantino que describió las características divinas en conceptos que se podían aplicar a la arquitectura y el arte. Dios era todopoderoso, por lo que sus templos deberían inspirar grandeza. Además, Cristo era la luz de la humanidad, por lo que la luz no podía ocultarse, sino que debía llenar hasta el más recóndito de los espacios. Y sobre todo, el hombre era muy pequeño en comparación a la inmensidad de la eternidad, y las iglesias debían recordárselo. Así se construyó la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis, el primer edificio gótico de la historia de la humanidad, un edificio que revolucionaba con su forma de hacer estructuras todo lo que se creía acerca de la construcción. Le hicieron ventanas delgadas pero muy altas que acompañaban los pilares que sostenían las bóvedas de crucería, que ya no utilizaban el arco de medio punto como principio físico, sino el arco ojival, lo que hizo que los edificios de ahí en adelante tuvieran un estilo un poco puntiagudo, casi triangular en la mayoría de sus elementos. Los vanos tenían vidrieras de colores que representaban imágenes sacras que contaban la historia de la salvación cristiana. Así mataban dos pájaros de un tiro. Le presentaban a los campesinos e ignorantes la historia que no podían leer en la Biblia por el alto grado de analfabetismo, e iluminaban el espacio gris con colores como si estuviera pintado. Lo que hace el buen diseño, papu. Como esta, se levantaron muchas catedrales a lo largo de Francia, Inglaterra, Alemania y España. Ah, bueno, Italia también, pero ahí fue bastante diferente. Ustedes saben que los italianos siempre salen con cosas raras cuando hablamos de arte. Los edificios ahora podían sostenerse porque lo que empezó con contrafuertes a los costados de las paredes de las iglesias románicas, como quien hace un sándwich para que el edificio se recueste sobre él mismo y no se caiga para ningún lado, se volvieron espectaculares pilares con arbotantes mucho más esbeltos que hicieron que catedrales como la hermosa Chartres o la muy conocida por todos Notre Dame de París alcanzaran casi 100 metros de altura en la punta de la aguja, que por cierto se cayó y se quemó. No creo que no hayan sabido de la terrible noticia. Lo que les he dicho hasta ahora es que el arte y la arquitectura gótica no tienen nada que ver con la oscuridad, el ocultismo, la depresión o los vampiros. Literalmente, el gótico representa todo lo contrario a esto: la luz, el color, la magnificencia y la santidad. Así que, ¿qué pasó, gótico? Antes era chévere. Pues fácil, todo periodo histórico llega a su fin y queda preparado para ser destruido y reformulado, sobre todo por aquellos que fueron masacrados por sus ideales, ya saben, los cruzados o la Inquisición. Pequeñeces como esa hicieron que la humanidad cambiara de parecer con respecto a lo sacro. Y a pesar de que la Iglesia Católica todavía tiene millones de feligreses alrededor del mundo, los que no eran muy creyentes dejaron de verlos como eso que ellos mismos vendían. Con los avances tecnológicos como la electricidad y la implementación de los nuevos estilos arquitectónicos que permitían usar aún más la luz y alivianar las estructuras al punto de hacerlas casi invisibles en algunos puntos de los edificios, gracias Miss Van der Rohe, las catedrales, que en un principio se basaban en esos mismos principios, pues como que ya no eran tan iluminadas y mucho menos livianas en sus composiciones. Así que los escritores y creativos de contenido para el pueblo empezaron a contar historias que ocurrían en castillos e iglesias de estas características lúgubres, mezclando lo tétrico de sus pasillos y salas con personajes fantásticos y terroríficos como fantasmas, vampiros o demonios. Este cúmulo de oscuridad que se jactaba de una época que lamentablemente no podía defenderse a sí misma, escudándose en los pocos medios tecnológicos para representar lo que querían en el futuro, porque ellos mismos fueron los que no avanzaron porque no quisieron, hizo que cada vez más y más se sumaran a la idea de que lo gótico era oscuro y terrorífico. A los muy vanguardistas guionistas de Detective Comics en los años 30 les dio por crear una historia de un hombre que se disfrazaba de murciélago en las noches para luchar contra el crimen en una ciudad metropolitana norteamericana de principios del siglo XX, muy parecida a Chicago, Boston o New York, que decidieron llamar Gotham, cuyos edificios altos y grises combinaban la idea de la oscuridad de la arquitectura del medioevo, de nuevo por la carencia de electricidad y escala desproporcionada de los edificios, donde nos decían que esta ciudad gótica era la cuna de la maldad de personajes siniestros, lo que unificó aún más el concepto de la noche con el gótico. Películas de terror clásicas como Nosferatu, El monstruo de Frankenstein y otras adaptaciones tempranas a clásicos de la literatura victoriana también usaron esta impresión contemporánea del gótico para representar entornos y edificios que se vieran más tétricos de lo normal y así alimentar toda esa atmósfera de miedo. Los mismos llamados productores y directores de Disney lograron capturar los conceptos más abstractos de estos espacios, como por ejemplo lo puntiagudas de las torres y de los arcos ojivales, para hacer a sus brujas o hadas madrinas más góticas, con lo que para nosotros hoy en día son típicos sombreros de seres mágicos, ya saben, esos que tienen forma de cono, pero la verdad es que no provienen de esta época, sino que son una adaptación hollywoodense que se hizo y ahora todos piensan que en esa época mujeres y hombres que practicaban artes místicas o magia usaban ese tipo de atuendos. Solo es por recordarles
es que la Iglesia Católica tenía prohibidas estas prácticas y se pagaban con la muerte. Así que yo de Merlín no me vestía con algo tan extravagante que me hiciera el foco de atención de los demás aldeanos. El punk de los 70 desembocó en un género de tipos que se hicieron más oscuros y llevaron el concepto de su estilo más allá de la música, y se vistieron como si hubieran salido de un velorio, autoproclamándose góticos, lo que luego llevó al nacimiento del goth metal, que era lo mismo pero con música aún más pesada. Y ni hablar de este señor que hizo del gris una paleta de color intencional en el cine. Así que ya lo sabes, todos mintieron, los góticos no son tan góticos como dicen ser, y el arte gótica no puede ser considerada gótica según el concepto moderno. ¿Qué te parece este estilo artístico? En lo personal es de mis favoritos de la historia de la humanidad. Combina misticismo con imponencia de una forma que pocos estilos lo han logrado en la historia, sobre todo de las religiones. Si te gustó este video, regálame un like, y si quieres que haga más videos relacionados con cosas un poco más cultas, espero que lo compartas con tus amigos. Sé que este video debería ir en mi canal especializado llamado El Arquitecto, pero la verdad no tengo la paciencia ni los recursos para lanzar videos con los que no obtendré ingresos, porque aún no tiene aprobada la monetización. Igual y si te suscribes llego rápido a la meta mínima de YouTube y lo recompenso retomando ese canal del contenido exclusivo referente al arte y la arquitectura. No lo sé, tal vez solo haga una lista de reproducción, pero de que vendrán más videos, porque quiero traerles más información sobre arte y arquitectura. Su amigo Halo se despide, gracias y hasta la próxima.